Bienvenidos. Bueno, en otro momento ya había hecho un video sobre la primera parte de este libro, La ciudad antigua, y pensaba hacerlo en unas cuatro partes, ya que tiene, digamos, el libro está dividido en cinco libros, pero pues la verdad he decidido hacerlo todo en un solo video, así que comenzaré desde el primer libro y iremos hasta el final. Comencemos entonces. Libro uno. Creencias antiguas. Habla sobre la creencia de las personas en una vida después de la muerte, pero no un cielo, sino una vida bajo tierra. La sepultura era importante, pues sin ella el alma vagaría. Las personas eran enterradas con pertenencias necesarias para la otra vida y cada cierto tiempo se les llevaba comida para que el alma no pasara hambre. No importa si fueron buenos o malos, luego de muertos todos eran divinos. Se observaba en varias culturas, helenos, latinos, sabinos, etruscos. La comida evitaba no solo el hambre, sino que el alma vagara y atormentara a los vivos. Los griegos y los romanos solían tener un altar en casa con fuego. No podía apagarse. Solo el 1 de mayo para encender uno nuevo. Al fuego se le pedían favores como salud y riqueza. Era un dios que daba protección. Se le agradecía antes de comer y se le echaba vino antes de comer. La práctica es más antigua que los griegos, indos, italianos y tienen un antepasado en común. El tiempo generó transformaciones. En el caso romano, el fuego pasó a ser Vesta y adquirió forma humana, manteniendo su pureza ya que es un dios casi moral. El culto a los muertos era algo de cada familia. Solo el más cercano podía asistir al entierro y cuando se le llevan ofrendas no debía haber extraños. No había reglas específicas, sino que cada familia seguía sus propios ritos, tenían sus propios dioses, pues son sus antepasados y cuando mueran, ellos serán dioses para las siguientes generaciones. Libro 2. La familia. La familia tenía una unidad, pero no era por la fuerza, era por la religión, por sus antepasados comunes. Cuando la mujer se casaba, se hacía un rito en el cual el padre la entregaba al marido. Luego era trasladada a casa de su esposo y antes de entrar se fingía un rapto y entraba cargada a la nueva casa donde hacían una serie de ritos en los cuales ella adoptaba nuevos dioses. Vestida de blanco y con velo. En caso de haber separación era difícil, pues implicaba un nuevo abandono de los dioses. Es por eso que debía ser religioso. El rito era más agresivo debido a que no se estaban aceptando nuevos dioses y una familia nueva, sino todo lo contrario. El celibato estaba mal visto, en algunos casos penado por la ley, pues al ser dioses familiares, la extinción de una familia significaba la extinción de sus dioses. El primogénito tiene entonces una función, y es que los dioses perduren. El matrimonio también tenía este asunto como prioritario en caso de que un hombre no pudiera embarazar a su mujer o muriera, un hermano debía hacerlo. Cuando un niño nacía, se hacía un ritual días después. La mujer no tenía entonces una función en la preservación de la familia, pues cuando se casaba se iba a adorar a otros dioses y sus hijos harían lo mismo. Se creía que la gestación manchaba al niño, por lo cual el ritual tenía una parte que era voltear alrededor del fuego para purificarlo. La adopción se hacía en caso de no tener descendencia para evitar que la religión desapareciera. Para adoptar la familia de donde venía el niño debería tener más decencia por lo mismo. El parentesco era por el culto. No podía heredarse por vía materna y lo que llamaríamos hermanos en algunos casos no eran hermanos, sino había un mismo culto.
Han existido distintos tipos de propiedad. Propiedad sobre las cosechas, otorgada anualmente. En el caso de los griegos, ellos tenían propiedad sobre el suelo, pero no sobre las cosechas, contrario a lo que se ve en otros casos. El hecho de que los dioses fueran propios hacía que una familia que se instalaba en un lugar generaba una relación de propiedad entre tierra y religión, una propiedad ligada a la familia. En el caso de Italia, hay separación entre las casas. Así como las casas no se tocan, las tumbas tampoco lo hacen. No se comparten, por lo cual no hay comunidad. No fueron las leyes quienes garantizaron al comienzo el derecho de propiedad, fue la religión. Se hacían ritos anuales en los límites. El límite era un dios y profanarlo tenía consecuencias. Se veía en Italia, en los sabinos, los etruscos y los helenos. Así como los dioses son para siempre, la propiedad igual, y por tanto no se puede vender. Con el tiempo se puede hacer, pero requería un rito religioso. Teniendo en cuenta lo anterior, la herencia era masculina. Cuando la mujer se casaba, cambiaba de dioses. De no haber hijo, la mujer se casaba con el pariente más cercano. Un hombre adoptado debía renunciar a su herencia anterior o renunciar a la adoptiva y dejar un hijo como reemplazo. No había testamentos y en algunos que se han visto requería de la aprobación de la sociedad. El primogénito o el primer hijo era el que heredaba, lo que evitaba el fraccionamiento de la familia. El padre tenía la autoridad sobre su esposa e hijos, pero no era una autoridad por la fuerza, sino religiosa, ya que es el heredero directo y conoce todos los ritos. La autoridad se mantenía hasta la muerte. Tenía derecho a rechazar a un hijo, a su esposa en caso de esterilidad o adulterio, podía casar a su hija y a su hijo y podía adoptar y dejar un tutor en caso de morir. Cita: la historia no estudia solamente los sucesos materiales y las instituciones. Su verdadero objeto de estudio es el alma humana. Debe aspirar a conocer lo que esta alma ha creído, ha pensado, ha sentido en las diferentes edades de la vida del género humano. Fin de la cita. Y esto es lo que intenta hacer el autor en este libro. La religión individual genera un pensamiento sobre sí mismo. No se piensa en los demás. Con el tiempo, así como el Dios fue creciendo, la moral también lo hizo, y con ello el pensamiento sobre los demás. El hogar casto se traduce al comportamiento de las personas. Como el hogar se transmite por el hijo del padre, el adulterio es muy grave debido a que se desintegra la familia y sus dioses. Se entiende por qué el padre podía rechazar al hijo o matar a la esposa, como el caso ateniense. El dios generaba un apego al hogar. No estaba en todas partes. Un dios universal acabó con ese apego, como veremos más adelante. Rastrear la gens en Roma y en Grecia es difícil debido a que solo hay escritos de cuando ya se había transformado en algo diferente a lo original, pero se usan los escritos para rastrear el origen. La gens era la pertenencia a una familia, tenía un líder y reglas que los demás ciudadanos respetaban. Era muy importante, no se mentía sobre ella. En tiempos de César se hacía porque las creencias ya no eran tan fuertes. En Roma solían tener tres nombres: Publio, Cornelio y Escipión, por ejemplo. Publio solo era un nombre puesto delante, prenomen. Escipión era un nombre añadido, agnomen. El verdadero nombre, nomen, era Cornelio. Luego ese nombre era al mismo tiempo el de la gens entera. A los esclavos también se les hacía ceremonia para entrar a la familia. Pasaban a ser parte de la familia y eran enterrados en el mismo lugar. Aunque fueran libertos, seguían obedeciendo al jefe de la familia. Necesitaban su aprobación para casarse y sus hijos seguían sirviendo. Libro 3: la ciudad. Con un mayor número de personas se formó la fratria, donde varias familias se unían bajo una misma religión, con un dios superior a los domésticos que los protegía. Le tenían altar, hacían sacrificios y nadie externo podía participar.
Si alguien participaba y comía durante el ritual, se hacía parte de la fratria. Varias fratrias formaban una tribu y ésta tenía unas reglas en común. Habían dos religiones coexistiendo, una del alma, la que ya se mencionó, la otra viene de las fuerzas de la naturaleza, Zeus, Atenea, etc. El hombre vio que era independiente, que llevaba a cabo su voluntad. Pensó que las fuerzas de la naturaleza también lo eran y lo sometían por lo que las adoró. Se van desarrollando dos religiones, los dioses del Olimpo y el de los héroes. No es posible saber cuál fue primero. Los dioses de la naturaleza pueden ser igual de antiguos que los de sus ancestros. Demoraron en salir de las casas, aunque adoraban la misma figura, tenían diferentes nombres y solían decir que habitaba su hogar. Hubo varios que pasaron al público. Ejemplo, Venes, que era de la familia Julia. Estos dioses fueron tomando más protagonismo hasta ser los dominantes con el tiempo. Varias tribus formaron con el tiempo la ciudad. Se respetaban los cultos, las reglas para regirse autónomamente. Las personas pertenecían a cuatro grupos: familia, fratria, tribu y ciudad. Con el tiempo, distintos grupos se unieron bajo un dios, hicieron un altar juntos. Atenas desarrolló 12 asociaciones diferentes y con el tiempo se unió bajo un culto común, conservando cultos individuales. Cada grupo tenía sus líderes, su derecho, pero un gobierno central estaba por encima. La elasticidad religiosa permitió que la sociedad progresara. Cito: las tradiciones de los indios, de los griegos, de los etruscos, dicen que los dioses habían revelado a los hombres las leyes sociales. Bajo esta forma legendaria se oculta una verdad. Las leyes sociales han sido obra de los dioses, pero estos dioses tan poderosos y bienhechores no eran otra cosa que las creencias de los hombres. Fin de la cita. Una persona podría fundar otra ciudad. Lo haría siguiendo lo que ya se conocía y no llevando a cabo todo el proceso para convertirse en ciudad. Cada una de estas pequeñas asociaciones tuvo altar, sacrificio, fiestas. Cada una llegó hasta idear un antiguo héroe que honró con el culto y del que a la larga se creyó descendiente. Siempre se comenzaba del mismo modo si quería fundarse una sociedad regular. Así hace el mismo Platón, cuando idea una ciudad modelo. Luego de que ya están las asociaciones antes mencionadas, la urbe se funda en un día. Antes de ello ya debe estar constituida la ciudad. La fundación de la urbe es un acto religioso. Tomando el ejemplo de Roma, lo que hace Rómulo es un ritual donde el vuelo de los pájaros designan el lugar donde se hará. Se hace un ritual para atraer a los antepasados de las personas a la nueva tierra y cada año se hacía un rito. Esto no fue solo de los romanos. Varias poblaciones de Italia y Grecia también lo realizaban. Las ciudades eran santas, aunque estuvieran destruidas, no se iban. Ahí vivían sus dioses. Si una población llegaba a una ciudad antigua, hacía los rituales igualmente, pues ellos no vivían ahí antes. El fundador de una ciudad era un ser sagrado, el padre de la ciudad. Muerto se le hacía culto. Sus hazañas eran conocidas por todos, se recordaban en las ceremonias, se escribían poemas, se ofrecían sacrificios. Ejemplo, Neleo, fundador de Mileto, Timesios, fundador de Abdera, y Eneas fue considerado el primer fundador de Roma. Eneas no es solo un fundador, es la persona que llevó a los dioses troyanos a un nuevo lugar. Troya no muere. La ciudad viaja con Eneas y por ello consulta a los oráculos dónde establecerse. Paró en Tracia, Sicilia y Cartago, pero los abandonó siguiendo el dictamen de los dioses. Las ciudades tenían dioses distintos. En cada una había un lugar importante. Britanio para los griegos, templo de Vesta para los romanos. El altar era un lugar sagrado, Vesta era muy importante. Las vestales que cuidaban el fuego sagrado eran muy respetadas y en caso de no cumplir sus funciones eran enterradas vivas. La suerte de la ciudad dependía de que el fuego permaneciera encendido. Los muertos protegían la ciudad.
En la tragedia de Edipo se disputan por el cuerpo de Teseo, o sea, Atenas. Según Heródoto, los espartanos se robaron los restos de Orestes, lo que les dio la victoria. Cuando Atenas se vuelve hegemónica, busca recuperarlos. Aunque les ponían nombres iguales, eran dioses distintos que habitaban cada ciudad. Incluso podían tener características distintas y en las batallas cada uno podía pedir protección a su propio dios y buscar que el del otro bando los abandonara. Había que ser ateniense para entrar al templo de Atenas. Los romanos tenían dos junos, pero no podían adorar al del Danubio. Las personas solo temían a sus dioses, no a los de otra ciudad. Que la ciudad prospere les conviene a ambos. Los dioses reciben ofrendas que acabarán si la ciudad cae. Por eso no se permite que extraños lo adoren. Si una ciudad cae, los dioses también. Aunque se podía dar el caso de que los dioses abandonasen la ciudad antes de la caída. Griegos y romanos tenían rituales para hacer que los dioses abandonaran una ciudad asediada. La ciudad asediada también tenía sus ritos para obligar al dios a no abandonarla. La divinidad no era un ser supremo. Los hombres se comunicaban con comida con sus dioses. En la ciudad pasó lo mismo. La ceremonia principal era una comida donde todos participaban y los dioses tenían su parte de alimento. La ceremonia y la comida era siempre la misma a través del tiempo. Si se quería algo más exuberante se hacía luego del rito. Como muchas otras poblaciones, había días específicos para el culto de algún dios. No se trabajaba ese día. Como los dioses eran distintos, las ceremonias de cada ciudad igual. El calendario iba ligado a ello. El mes se nombraba con la fiesta principal y en el caso de Italia, los años corrían a partir de su fundación. Había una ceremonia que purificaba a todas las personas donde se censaba a la población. Cada jefe de familia llevaba una lista con el nombre de sus integrantes. Algunos lo hacían cada año, otros cada 4. La religión impregnaba todo. Las asambleas, el senado, el tribunal, el ejército. Incluso luego del triunfo se hacía una ceremonia para agradecer a los dioses. No había conflicto entre religión y Estado. Los dos estaban entrelazados. Era difícil distinguir una cosa de la otra. La religión no significaba lo que hoy en día. Eran más importantes las prácticas que la doctrina. Los dioses no eran benevolentes. Las personas les tenían miedo. Para evitar represalias se evitaba hacer algo que los enojara. Los rituales se hacían al pie de la letra. Nada podía cambiar. Una persona era castigada en caso de no hacer el rito exactamente como era. Todo estaba especificado, desde cómo debía ser el sacrificio, qué cuchillo, cómo se usaría, qué leña, cómo se cocinaría, etc. La historia era muy importante para ellos. Todo se debía recordar. La religión era el hilo conductor. La historia contaba el origen de la ciudad, su fundador, las batallas donde los dioses ayudaron y en las que no. Los sacerdotes escribían la historia. Todo se anota como había pasado. Lo que creían los hombres. Si un historiador estudia el tema, encontrará errores, pero no engaño. Las instituciones se formaron con la ciudad, con las creencias de las personas. En el hogar, en la tribu había un sacerdote. El padre, en la ciudad fue un rey, que sobre todo era el jefe del culto. El rey se la pasaba en ceremonias y para llegar al cargo se hacía una donde establecía si los dioses lo aceptaban. El rey no se imponía y su autoridad se aceptaba. Era un representante que conocía los ritos y las oraciones que les gustaban a los dioses, lo que evitaba que fueran rechazadas. No tenían fuerza militar ni hacienda. Cuando la familia real fue despojada de su poder más adelante, siguió siendo respetada. Cuando el rey perdió su poder en la república, los magistrados lo reemplazaron. La doble función de poder político y sacerdotal continuó. De hecho, la elección del pueblo no bastaba para legitimar su poder.
Debía ser un representante de los dioses. Se hacía un rito en su nombramiento y la pérdida de uno de ellos era algo malo, pues se perdía la protección. La persona no podía tener conflictos religiosos ni descender de personas que no cuidaran sus dioses. Si no lo hacían con los propios, no lo harían con los de la ciudad, por lo que ésta quedaría desprotegida. Para griegos, romanos, indos, la ley tiene como base las creencias. Es por eso que los pontífices tenían que aprobar cosas como un matrimonio, divorcio, incesto, celibato. El derecho no nace de una reflexión sobre lo que es justo y lo que no, nace de las costumbres religiosas. El legislador no fue un hombre, sino sus creencias. Las leyes eran sagradas. Cuando se incluyó la opinión del pueblo para decretar leyes, aún era necesario que el pontífice las aceptara y los dioses se mostraran favorables para ser aprobadas. Eran inmutables, lo que generó contradicciones con el tiempo, ya que una ley no podía derogar otra, lo que hacía que un juicio, una persona fuera acusada con una ley y se defendiera con una anterior. La ley se pasó de manera oral entre generaciones, luego fueron escritas y eran invariables, debían recitarse de manera exacta. Si en un préstamo no se recitaba exactamente como era, no había deuda. Si alguien acusaba a otra persona y no recitaba la ley exacta, perdía el juicio aunque la ley estuviera a su favor. Cada ciudad tenía su ley. Un extranjero no podía acogerse a ella, ya que no había un lazo religioso. Sin religión común, no había ley común. Tampoco podía heredar, ser propietario, ni hacer contratos. Era preciso ser ciudadano para someterse y protegerse por la ley. Así como una persona no podía pertenecer a dos familias, tampoco podía pertenecer a dos ciudades. Un extranjero podía ser condenado a muerte por intentar participar en el culto. Los extranjeros no tenían derechos. Al ser juzgados serían tratados como esclavos. No podía tener propiedad. Si tenía un hijo con alguien de la ciudad se consideraban bastardos. Ciudades como Atenas y Roma trataban bien a los extranjeros, pero las leyes que tenían base religiosa impedían que pudiera poseer. Se usaba una persona como medio, lo que permitía al extranjero comerciar e incluso ser protegido por la ley. Un ciudadano podía dejar de serlo por una falta y con ello sería tratado como un extranjero. La patria lo era todo. Se moría por ella. Cuando la patria caía, todo caía. Religión, monumentos, dioses. El destierro implicaba abandonar los dioses. Estos no estaban en todas partes, estaban en la ciudad, en el hogar. El hombre quedaba desprovisto de la protección de los dioses, ya no tenía esposa, no tenía hijos, lo perdía todo. La separación entre ciudades generó independencia entre ellas, no se unificaron pues no había una religión común. Los dioses odiaban a los dioses de otras ciudades. Solo había matrimonio entre personas de diferentes ciudades con un convenio. Grecia no solo estaba separada geográficamente, sino religiosamente. De hecho, entre Tebas y Platea, Argos y Esparta, Siravis y Crotona, no había montañas. La religión separaba más que la geografía. Las creencias se debilitaron con el tiempo, pero la costumbre y los recuerdos de antiguas batallas permanecieron. Solo revoluciones y transformaciones profundas permitieron pensar en un estado diferente. La separación entre ciudades permitía que luego de la guerra los enemigos fueran asesinados, las casas incendiadas, los cultivos destruidos o incluso arrasar por completo la ciudad, pues eran extranjeros y por tanto no tenían derechos. Roma arrasó con las 23 ciudades de los Volscos y las 53 del Lacio. Los tratados de paz requerían de un rito donde se construía una casa, con un altar, los dos ejércitos presentes, divinidades comunes y un sacrificio. Los dioses castigarían al que incumpliera. Las alianzas entremezclaban dioses y con ello había unidad
e incluso una ciudad podía rezar por el bienestar de la otra. Las ciudades se aliaron, hacían fiestas comunes, pero no había mucha política allí. Las alianzas en conflictos puntuales no evitaron que se declararan la guerra. Había una relación entre metrópoli y colonia. La colonia debía tener fuego sagrado, se hacía un rito para fundarla, y una parte de sus dioses tenían su origen en la metrópoli. Solo algunos eran propios. La religión permeaba el día a día de los patricios. Salía de su casa con el pie derecho, el vuelo de un ave, la caída de un rayo le dan señales, hacía fiestas para la siembra, la vendimia, a los muertos. Hay más dioses que ciudadanos romanos. Carga amuletos, inscripciones mágicas contra los incendios, oraciones para la enfermedad, va al combate con seguridad solo si los augurios le dan la victoria. El Estado fue engendrado por la religión, la conservaba y se unía su poder a grado tal de confundirse. Con ello no hay individuo, toda persona se debe al Estado, debe ser lo que necesita el Estado, debe seguir cada regla. Las personas deben educarse para aprender gimnasia y así defender el Estado. Aprender los ritos, pues la buena celebración de estos es clave para la preservación del Estado. No se puede pensar fuera de eso. Por eso se prohibía enseñar filosofía. El gobierno cambió, monarquía, democracia, pero la libertad individual no llegó. Libro 4. Las revoluciones. No había igualdad en la sociedad, ya que la ciudad se formó con familias y la jerarquía era religiosa. Solo el primogénito podía heredar y hacer las ceremonias, y con ello los demás quedaban por debajo, y eso se tradujo a la ciudad. De hecho, en un inicio, solo ellos podían ser ciudadanos. La plebe estaba conformada por los excluidos que no tenían lugar en la sociedad debido a que eran conquistados, no habían desarrollado un culto o lo habían perdido. Sin religión no hay propiedad, y si la hay es profana. Con el tiempo la realeza chocó con los paters o líderes familiares, perdiendo su poder político, pues solo el religioso era inviolable. Los reyes espartanos fueron los primeros en perder poder. Los éforos y el senado se encargaron de las decisiones políticas. Con la salida de los reyes, la aristocracia tuvo un poder inmenso. Los patricios eran los cónsules, el senado. Ese régimen duró poco en Roma, en Grecia un poco más. La revolución aristocrática se hizo para evitar que la sociedad cambiara, para mantener su poder, pero no duraría mucho. Las rivalidades se debilitaban entre sí, la gens se relajó, el interés por modificarla aumentó. No se tiene fecha exacta del cambio de primogénito a que los demás hijos también pudieran heredar, pero esto cambió la estructura social y se dio en diferentes fechas en lugares distintos. Algunas ciudades de hecho perduró el primogénito por mucho tiempo. Los clientes estaban sometidos al patrono. Su vida material dependía de ellos. Sabían las oraciones, el culto. Sin ellos, el cliente no tiene derecho a orar. La ciudad permitió que los clientes de las distintas familias convivieran y con ello creció el deseo de tener su propiedad. Trabajaban la tierra, pero el jefe de la familia era su dueño. No es posible establecer fechas de los cambios ni cómo se dieron, pero al analizar las sociedades a lo largo del tiempo, se ven cosas distintas. En Atenas, cuando cayó la realeza, regresó la familia aislada y sus súbditos, pero estos a cambio de un pago podían labrar la tierra. No eran tratados tan fuertemente como en el pasado, pero más libertad les permitió ver que algo les faltaba. Por más que trabajaran la tierra, no podían ser dueños de ella. Con Solón llegó finalmente la libertad. En Roma pasaron a ser libertos, pero aún tenían relación con su patrono. Podían votar, pero no gozar de todos los derechos. Cuando Servio reorganizó el ejército, ya no pelearon junto a sus patronos y por tanto no tenían que obedecerle en combate. La libertad fue creciendo. En tiempos de Cicerón se pretendió tomar una herencia basada en el derecho antiguo que decía que cuando un liberto muere, la herencia cae a su patrono. Pero el tribunal falló a favor de los libertos. El derecho era muy antiguo y se había olvidado. La ciudad cambió.
Ya no eran un sinnúmero de familias, había dos colectivos: los patricios, que buscaron mantener su poder y gracias a la religión lograron hacerlo por un tiempo, y por otro lado, hombres con un rango inferior. El pueblo buscó obedecer a un tirano elegido por ellos, no atado a la religión, hombre obedeciendo a otro hombre, no a un dios, y con los años se quitaba al tirano. La plebe se enriqueció, la aristocracia sufrió miseria, la plebe se introdujo en el ejército, siendo un cuerpo cada vez más importante. Legionarios y hoplitas eran plebeyos y lograron conseguir su religión, tan importante para la existencia de un hombre de ese tiempo. Luego, a través de medios pacíficos, logró habilitar la ciudad y gozar de los derechos que antes les eran negados. Así se había transformado gradualmente la ciudad antigua. En su origen era la asociación de un centenar de jefes de familia. Luego aumentó el número de ciudadanos porque las ramas segundonas obtuvieron la igualdad. Más tarde, los clientes emancipados, la plebe, toda esa muchedumbre que durante siglos había quedado fuera de la asociación religiosa y política, y en ocasiones hasta fuera del recinto sagrado de la ciudad, derribó las barreras que se le ponían y penetró en la ciudad, de la que enseguida se hizo dueña. Solón lideró esta revolución en Atenas. Los eupátridas perdieron poder, pero los pobres tampoco estuvieron conformes. La revolución no fue total. Los eupátridas seguían siendo los senadores. Como lo planteado antes, esta revolución no dio un golpe al poder religioso. Con Clístenes se avanzó más hasta que el culto de las familias de la gens de los eupátridas quedó atrás y se adoptaron Zeus y Apolo. Luego describió el proceso de Roma, que en teoría fue más demorado y con más resistencia. Digo en teoría porque los personajes que nombra hoy en día hay más pruebas de su no existencia que de su existencia. El derecho dejó de ser algo exclusivo de unos pocos, pasó a ser de dominio público. Fue usado por todos, aunque fue escrito por los patricios, se hizo a petición de la plebe. Se establecieron nuevas leyes de herencia y matrimonio que aplicaran a los plebeyos. Poco a poco el derecho fue cambiando. El deudor ya no podía empeñar a su deudor. Aunque se mantuvieron los ritos y las costumbres, su forma no lo hizo. Eran distintos, y ahora las ciudades siguieron el interés público como principio en lugar del religioso. La ley ya no fue eterna. Ahora debía adoptarse a la sociedad. Debían ser discutidas y votadas. Los dioses escogieron el sacerdote, pero el estratega ahora lo escogían las personas, pues en sus manos estaba la dirección de la ciudad. Pronto se establecieron clases donde los más ricos accedían a los puestos gubernamentales y el ejército se formó de ellos también. Pero luego de tantas transformaciones, la idea de cambio permaneció y ya no había una base tradicional para ostentar el poder. Solo era riqueza, y ésta se podía perder, y dado que eran los que luchaban los conflictos, los diezmaron en muchos lugares, y con ello llegó la democracia. Cada año se cambiaban las personas que tenían diferentes puestos en el gobierno. El Senado discutía las leyes, pero no las hacía. El pueblo escuchaba a los oradores con sus argumentos a favor y en contra. El Estado estuvo por encima del individuo. Los pobres ya no eran protegidos por alguien superior y con ello la desigualdad se notó más. Con el voto, el ataque a los ricos creció. Se les quitaba la riqueza para después repartirla al pueblo. Con la religión había respeto por la propiedad. Como ya no era la base, la propiedad no fue igualmente respetada. Hubo guerras civiles constantes. Cuando los pobres ganaban, se adueñaban de la riqueza. Cuando los ricos ganaban, la recuperaban. Libro 5. Desaparece el régimen municipal. Las cosas se siguieron haciendo, pero su significado se perdió. Aparecieron los filósofos y reflexionaron sobre todo. Sus ideas penetraron en la sociedad. Ni la muerte de Sócrates y la resistencia al cambio pudo frenarlo. Cuestionaron las instituciones, los dioses, el Estado. La importancia del individuo apareció. Ya no fue el servicio a la ciudad la única forma de ser virtuoso.
de vivir. Ahora había virtudes cívicas. En el capítulo 2 de este libro habla sobre la diversidad romana y cómo permitía la integración con otros pueblos latinos. Roma, a medida que conquistaba, se integraba y llevaba su religión. Las personas ya no sentían el mismo sentimiento por su ciudad. Ya no había nada fijo, todo cambiaba, incluso las instituciones que se establecieron en esta última etapa. Gracias a las ganancias de las conquistas, los adinerados pudieron permanecer en el gobierno por más tiempo que en otras ciudades. Las ciudades perdieron sus cualidades. Ser romano era ahora lo que daba derechos, libertades y pertenencia. Los pueblos buscaron y en algunos casos lucharon por el derecho a ser romanos. La ciudad nacida por las características que vimos en el recorrido desapareció. Con Caracalla todos fueron ciudadanos romanos y con el tiempo solo sirvió para distinguir entre libres y esclavos. Finalmente, el cristianismo dio la estocada. Comenzamos con una religión personal al inicio de este libro y llegamos a una general. Ya no era un Dios familiar que excluía a los otros del culto, era uno universal, único, fuera de la tierra, y ya no hubo secreto con las oraciones, sino que se enseñaron. Y hasta aquí el libro del día de hoy. Nos vemos en la próxima.